Amigas y amigos, bienvenidos ya a esta tercera temporada del programa Páginas de Nuestra Historia que realizamos en colaboración de la Universidad de Magallanes, la Universidad TEC, la Universidad del Estado, presente en la región, a través de su amplia oferta académica, con su canal también, con el canal de UMAG Televisión, a través de sus diferentes plataformas, y el Museo Regional de Magallanes, un museo público dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. En este convenio de colaboración que lleva tantos años y que lo materializamos a través de diversas acciones, una de ellas es este programa, en el cual tratamos de llevar conocimiento, cultura a través de algo tan democrático como la televisión. Que alguien en su casa prenda la televisión y encuentre, ¿cierto?, una programación y contenidos que sean interesantes y realmente un aporte en el ámbito cultural. Para este año 2020 estamos trabajando el Estrecho de Magallanes. Hemos trabajado sobre la geografía, la flora, fauna, la geología, la formación, pueblo originario, la literatura relacionada al Estrecho y una serie de temas particularmente interesantes que nos han llamado mucho la atención. Para el día de hoy miramos un poco más al sur, pero también relacionado inicialmente con el Estrecho de Magallanes como punto de inicio, de partida a un continente que es un mundo en sí mismo. Es más que el apellido del nombre de nuestra región, de Magallanes y Antártica, es un mundo en sí. Y la verdad que para nosotros es un gusto tener una serie de invitados que nos van aportando por su amplísimo conocimiento sobre el tema. Y el día de hoy, profesor formado en la Universidad de Chile, don Alfredo Soto Ortega, coordinador de vinculación con el medio y principalmente un trabajo enfocado a la educación antártica, la educación tanto a los profesores de la universidad como también capacitaciones en el área de turismo, también para todos quienes van a la Antártica, relacionando una serie de elementos de capacitación para ellos, un continente nuevo en el ámbito de la ecología, de la salud, del medio ambiente. Y bueno, un destacado académico también de la universidad, don Alfredo Soto. Bienvenido y muchas gracias por Gracias a invitarnos. ustedes por la invitación. La verdad que un honor estar acá en tu programa y sobre todo en este ambiente del Museo Regional y poder ayudar un poco en el aporte del conocimiento antártico. Así que agradecido de la invitación. No, para nosotros. Mm. Oye, profesor, antes también hacer una mención a también funcionaria de la Universidad de Magallanes, también amiga de este museo, Paola Besani, ¿cierto?, que nos acompaña a través de una de sus obras para hermosear la biblioteca patrimonial Armando Brown del Museo Regional. Que antiguamente este salón, originalmente cuando la casa, el Palacio Brown Menéndez, era habitado por la familia, que fue muy poco tiempo, hasta el año 1918, este era un salón de juego de las niñas, de las niñas de la casa. Una casa muy segmentada, en el subterráneo los empleados, en el primer piso la familia y los niños, y en el segundo piso las niñas y el personal de servicio más cercano. Este era un salón de juego. Y para comenzar directamente a la Antártica y hablar sobre el continente, también ver la relación que existe en el Estrecho de Magallanes con la Antártica. Desde siempre ha existido, me imagino, profesor, oriénteme usted, esta conexión del Estrecho y la Antártica. Recuerdo que los exploradores, estos llamados heroicos, ¿ya?, ¿cierto?, siempre, no sé si siempre, oriénteme usted, la gran mayoría de las veces Punta Arenas era como el punto de partida hacia Claro, el continente. obviamente en toda la búsqueda dentro de las exploraciones antiguas, buscando el paso que conecte el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, es fundamental. Es decir, gran parte de la historia de la navegación está centrada en esta búsqueda, teniendo el conocimiento obvio de que en tiempos muy antiguos, posterior al descubrimiento de América, que en el fondo Cristóbal Colón no fue que nunca pensó que había llegado a un nuevo continente. Se estipulaban navegaciones hacia el oeste con intención de buscar un paso hacia el Océano Pacífico, en base al conocimiento que se había tenido de algunas exploraciones por el Istmo de Panamá, quien había visualizado el Océano Pacífico, un gran océano. En esa época no se hablaba del Océano Pacífico todavía.
pero eran vestigios históricos que iban acumulándose a través de los navegantes, de las informaciones. Una parte del mundo prácticamente era para la exploración dedicada por los portugueses y otra por los españoles, por lo tanto había una distribución de conocimiento geográfico hasta limitado en esos momentos, hasta que ya se abocan a buscar este paso que hoy en día es reconocido, y en esa época obviamente era el único paso que había para posteriormente abrir la puerta hacia otras investigaciones, otras exploraciones de lugares más al sur. Entonces eso remarcó la historia de la navegación, obviamente, y muchos de los navegantes de esa época tomaban el Estrecho Magallanes como un punto fundamental del cruce, desconociendo un poco posteriormente, después ya otros navegantes empiezan a incursionar más al sur, aunque accidentalmente. Muchos de ellos fueron tomados por tormentas y desplazados hacia el sur. Sí, claro, efectivamente, cuando uno empieza a leer estas crónicas de viajeros, claro, tratando de ingresar al estrecho, hay muchos que son desviados muy al sur en su Muy al sur, navegación. exacto. Me imagino por las características propias de sus embarcaciones, Claro. no había mucha maniobrabilidad para ingresar al estrecho. Exacto, imagínate la forma que tenían los buques en esa época, utilizando elementos naturales como el viento, con el velamen de las embarcaciones. Obviamente eran otros tiempos de navegación totalmente diferentes a lo que hoy existen, con toda la tecnología que tenemos al servicio para poder navegar de manera más segura. Todo lo que significa el descubrimiento de todos estos territorios a nivel del cono sur de América, podemos decir de que son tantos los personajes, tantos los eventos, que casi pueden ser similares a nuestra loca geografía magallánica con sus canales, fiordos, islas, tanto así que la complejidad era enorme. Efectivamente, si vemos del mismo Magallanes de ahí a lo siguiente, claro, muchos se adentraron a esta, como se pensaba, esta tierra austral incógnita, algo que no se conocía mucho cuál era el sur, si era todo una sola masa. Había como cada viaje iba abriendo una pequeña ventana de conocimiento casi accidental. Claro. Bueno, uno para tener una idea o esta ligazón que podía haber entre lo que era el cono sur y la Antártica, debemos partir como 3000 años atrás, cuando los griegos imaginaron este antípodas relacionado con la tierra de los continentes, que era el hemisferio norte, obviamente. Ellos pensaban de que en el sur, en el antípodas del planeta, podía existir una porción de tierra bastante importante que equilibrara en cierta medida porque había tanto continente en la parte del hemisferio norte. Ya podría haber una compensación igual geográfica o geológica en el hemisferio sur. Y de ahí nace esta idea de concretar ciertos conceptos que hoy en día permanecen a través del tiempo. El caso de llamar a la zona norte, el vértice norte de nuestro planeta, como la Tierra Arcos, ¿ya? Que es la Tierra de la Osa. Y finalmente el antípodas obviamente le llaman antiarcos, y de ahí es como nace el concepto etimológicamente de la Antártica. ¿Ya? De origen griego. ¿No? De origen griego. Posteriormente, bueno, basado en estas teorías, Ptolomeo también hace una aseveración con respecto a la existencia de una Terra Australis incógnita. Ahora ellos se lo imaginaban de una manera mucho más grande de lo que hoy en día es, ¿ya? Y eso significó, por ejemplo, que todas estas exploraciones hacia el cono sur, cada vez la Terra Austral incógnita se fue reduciendo, ¿ya? A medida que empezaron a entregar información de sus propias exploraciones y propias navegaciones, se fue considerando más pequeña. De hecho, Hernando de Magallanes, el hecho de haber cruzado el estrecho, el Canal de Todos los Santos, en la costa sureste, por decirlo así, donde se encuentra lo que nosotros conocemos como la isla Tierra del Fuego, él la consignó como probablemente la Terra Incógnita, ¿ya? La Terra Austral Incógnita, pero su concentración estaba en otros temas relacionados con el cruce, la búsqueda del otro océano y posteriormente continuar la circunnavegación del planeta. Sobre estos
estas navegaciones iniciales que aunan a este estrecho o la búsqueda del estrecho, pasar el estrecho y relacionarse con esta tierra austral incógnita, esta tierra del fuego. Claro, los navegantes iban bajando cada vez más al sur y hay uno que a mí me interesa en particular y bueno, seguramente por su origen inglés no es extraordinariamente conocido, pero si nos puede orientar un poco, Drake es un navegante de esos Sí, destacados de la triada de los más importantes en el cono sur americano en esos años, ¿no? claro, Drake navegaba estas costas, un inglés, y obviamente con intenciones de desacelerar un poco el ímpetu de los españoles. Por lo tanto, su accionar era agresivo en cuanto a atacar y abordar los buques ingleses. Entonces fue un problema para muchos navegantes, pero eso no quita de que él obviamente viajó mucho más al sur. Aquí hay ciertas discusiones con ¿Ya? respecto a la historia. Yo he tenido la posibilidad de participar en eventos de historia de la Antártica, sobre todo en estos encuentros de historiadores antárticos latinoamericanos que se hacen casi todos los años. Tuve la fortuna de participar en uno en Buenos Aires, en Argentina, y hace 2 años atrás en Valparaíso también. Y ahí se hablaba mucho de estos intercambios de información con respecto a quién había descubierto el paso que hoy día lleva el nombre de Drake. Si había sido Oces o Drake. Claro, Oces antiguamente estuvo, se llamaba el Mar de Oces, ¿no? claro. Entonces, obviamente Argentina quiere hacer resaltar un poco y disminuir un poco esta tendencia que siga llamándose Drake, pero eso yo creo que va a ser un poco difícil cambiar Claro. porque ya está definido así como el paso Drake, el mar de Drake. Y Oces, buscando la entrada oriental del estrecho de Magallanes, él es abatido por una tormenta y obviamente navega mucho más al sur hasta llegar a una latitud en la cual se da cuenta que hay un nuevo paso. Sin indagar aún más, obviamente después se devuelve para poder entrar en lo que se conocía que era la boca oriental del estrecho de Magallanes. Aquí otro punto importante, aparte de las incursiones de Drake, tenemos que tener en consideración, y muchas veces sale como tema en Antártica, la importancia que tiene el estrecho porque estamos muy cerca de la Antártica. Nuestro territorio está prácticamente a 1000 kilómetros de la península antártica o de las primeras islas, que son las Shetland del sur. Y también hacemos referencia de la punta de los continentes, por decirlo así, cuán lejos están de la Antártica. El caso de Sudáfrica está como a 4000 kilómetros ya de las costas de Sudáfrica hacia la Antártica, y Australia está a 2500 kilómetros. Entonces, obviamente los navegantes, teniendo este nexo de navegantes hacia el sur, el estrecho de Magallanes era un ícono que permitía estar cercana a la Tierra y cercano a la Antártica. Claro, no lo había visto desde ese punto. Sí, Claro, sí, Sudáfrica, la Antártica, claro, acá está la península sí. de O'Higgins o de Graham, la tierra de Graham. Claro, tenemos una relación también en distancia bien favorable en esos años. Exacto. Sí. Oye, precisamente, bueno, hablabas de historiadores antárticos y de reunión de historiadores antárticos. Igual destacar y enviar un saludo a también un profesor de la Universidad de Magallanes, recientemente jubilado, Sergio Lausich Clasino, ¿no? Claro, y que fue premiado Fue premiado justamente hace muy poco. en uno de estos eventos. Yo tuve la fortuna de estar en ese momento, Pero qué bien. así que lo acompañé también en su holgorio de haber recibido ese reconocimiento de sus colegas latinoamericanos. Sí. Sí, sí, un saludo para él, colaborador del programa y participado en alguno de los programas con nosotros y va a seguir también participando. Lo estimamos mucho. También sobre lo mismo, Drake es un personaje, bueno, extraordinario. También en el ámbito de los ingleses, Cook. También Cook, un claro. poco menos conocido, Sí. pero también... Bueno, estos personajes le fueron dando esta forma, la línea de costa de lo que era la Antártica, sin percibirla todavía, porque a medida que iban navegando hacia el sur, iban dándose cuenta que habían pasos de mar, el paso Drake, el estrecho de Magallanes, el Cabo de Horno, ¿ya?
¿Quién determinó esto? García, no recuerdo su otro apellido, un navegante que hizo una circunnavegación y pudo él determinar, después de casi 100 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes, pudo determinar que la Tierra del Fuego era una isla, ¿ya? Bueno, lo mismo pasó acá con la isla Riesco, no hace mucho, digo, a principios del siglo XX se vio que era una isla, antiguamente se pensaba que era una península. Claro, Así que, claro. Entonces se fueron dilucidando a medida que pasaba el tiempo estos territorios para tener una idea mayor, más cercana a lo que realmente era la Antártica. Entonces le pasó a James Cook también, cuando él circunnavegó la Antártica sin haberla visto. sin haberla visto. Entonces desde ahí se determina que obviamente la Antártica era mucho más pequeña de los antiguos mapas, entre ellos uno de Oronte Phineus, Sí. que fue muy curioso porque... Ese mapa he escuchado, pero sí. en lo particularmente extraño y curioso por la Sí, semejanza la semejanza, e incluso hasta con península y todo, muy cercano sí, a Sudamérica, lo determinó. Incluso hay algunas aseveraciones que poco menos que Oronte Phineus hizo un viaje galáctico para poder tener esta visión, porque casi tenía una visión muy exacta. Pero era una Antártica, me parece que con montañas y con medio tropical. Claro, tenían esas ideas de que mucho más al sur podía haber este territorio muy similar a nuestra región, es decir, muy similar a las tierras patagónicas. Sí. Me imagino, claro, en este periodo aún no estamos a puertas del descubrimiento de la Antártica, que también hay varias luces varias personas atribuyen este premio, algunos accidentalmente, otros no. Sí. Claro, efectivamente, hay muchos nombres, de muchos navegantes. Pero, ¿sabes? Antes que lleguemos a la Antártica, a mí me llama mucho la atención dentro de los relatos históricos de Hernando Magallanes, la convicción que tenía él con respecto a que existía este paso hacia el sur. No había más antecedentes que los de Américo Vespucio, que había navegado hasta la latitud 50, aunque está cuestionado hasta los días de hoy. Y mirar en el mapa la latitud 50 es casi aquí en Puerto San Julián, donde estuvo Hernando Magallanes también, en esa zona. Pero habían algunos antecedentes que manejaba Hernando Magallanes en función ya de los primeros pasos del espionaje de este tipo, porque se entiende de que Hernando Magallanes primero hizo esta oferta a su rey de Portugal para poder hacer este viaje hacia el cono sur, y obviamente no le tomaron asunto para un viaje tan ambicioso. Y esto lo obliga a él a ofrecer esta instancia al rey de España, y quienes ellos, en virtud de que había una competencia obvia entre portugueses y españoles, asumieron de que él, con la convicción que tenía, obviamente el rey quedó convencido de esta situación y le dieron la oportunidad de que él organizara este viaje. Ahora tú puedes comprender lo complejo que tiene que haber sido viajar como portugués al mando de una expedición española, ya con un cuerpo de marineros detrás de él que tendían, claro, obviamente a hacer significativo este viaje para el rey de España. Y se mantuvo Hernando Magallanes muy cauto y siempre silencioso, sin dar a conocer realmente de dónde salía esa convicción por determinar de que existía este paso en el cono sur austral. Y esta certeza, y sí la tenía, porque seguramente era una idea, pero no nada muy claro. Nada muy claro. Exacto, sí. Oye, sobre estos viajes de embarcaciones a vela, que la rememoramos tanto, recuerdo hay una muy desconocida, en 1815, de una expedición del almirante Brown en Argentina, la fragata Negra, Halcón, Hércules, y había una chilena, una queche muy, muy pequeña, se llamaba Constitución. La única que llevaba a chilenos que habían huido después del desastre de Rancagua. Y un cura, Julián Uribe, compra este barco, el Constitución, lo llena de chilenos, compran cañones, pólvora y todo, y dice, bueno, vamos a hacer la reconquista de Chile, pero por el mar.
Yeah. Y vienen con este grupo de naves argentinas, todas con banderas del Río de la Plata, la Constitución o Uribe con una bandera negra, guerra a muerte. Y hay una de estas embarcaciones que cruzando el Cabo de Horno, la negra, goleta negra, se va muy al sur y relata como una aproximación de la Antártica. Y la Constitución, el barco de Uribe, naufraga en el Cabo de Horno un día de noviembre con el centenar de chilenos y ahí quedó una ola, acabó esta historia. Quizás qué página hubieran escrito desembarcando en algunos lugares. Al final los barcos que ya eran solo argentinos siguieron de largo, fueron a Lima, Guayaquil, pero hay un recuerdo a uno de estos barcos que se acercó un poco, la queche Constitución del presbítero del cura Uribe. Eso fue en el año 1815. Yeah. Y ahí quedó, se hundió y no salió en ningún libro. Se perdió todo lo que iba a ocurrir a posteriori. Igual que el San Telmo de España. San Telmo, claro. Se perdió y nunca se supo. Claro. Aparentemente bordeó la isla Livingston en las Shetland del Sur, pero se perdió y los españoles están esperanzados de poder lograr encontrar sus vestigios que permitan tener alguna noción de que los españoles estuvieron en tierra. Claro que sí. Pero es un gran desafío que tienen los españoles con respecto a eso. Pero hasta el día de hoy, de repente uno aparece leyendo el diario El País de España y hay una expedición o ideas sobre... En eso se sustenta España con respecto a su incursión en la Antártica. Son muchos los relatos, son tesoros realmente hacer esta ligazón entre lo que ha ido ocurriendo desde el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Y yo creo que esa es la importancia, porque todas estas historias vertidas en las bitácoras, en los informes, obviamente dieron posibilidades de que se abriera este mundo hacia la visión, hacia la tierra incógnita. Y a medida que iba pasando el tiempo, obviamente los navegantes, cuando iban descubriendo de que la Antártica no estaba tan cerca de Sudamérica, va feneciendo el concepto de terra australis incógnita, ¿ya? Hasta que empiezan a aparecer los primeros vestigios de navegantes, en este caso el de James Cook, que hace las 2 circunnavegaciones. A James Cook se le destaca también por ser más científico, son los primeros avances se puede estar reconociendo los primeros avances científicos en estos territorios, sin haber visto la Antártica todavía. Sí. Bueno, amigas y amigos, como siempre la conversación pasa volando cuando es interesante y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, solo algunos minutos, para volver con la segunda parte de esta interesante conversación sobre la relación del Estrecho de Magallanes y, bueno, la Antártica, un gran continente y más, como siempre digo, más que el apellido de la región, la verdad que un mundo en sí. Así que vamos a una pausa por algunos minutos y estamos nuevamente en contacto. Gracias. Uno de los elementos tecnológicos arribados a Punta Arenas a fines del siglo XIX fue el teléfono. En 1895, la primera línea telefónica de la ciudad y del territorio de Magallanes se estableció entre la casa comercial Brown y Blanchard y unas bodegas que quedaban en el puerto. La línea era de 500 metros, entre 2 aparatos que revolucionaron la comunicación en Magallanes. Rápidamente diferentes capitales financian y crean la Magallanes Telephone Company, propiedad de Guillermo Jones, que establece las primeras líneas y popularizando este famoso aparato en el año 1898. Se trasladan las líneas a diferentes lugares. Uno de ellos fue el último piso del antiguo Hotel Cosmos. En 1908, un empresario suizo, el señor Beriswil, establece una línea y una compañía telefónica local con números de teléfono que iban del 1 al 210. El número 1 correspondía a Balbontín Ingenieros y Constructores, una famosa constructora local que tenía a cargo grandes obras en la ciudad. En 1900 se desarrollaron las primeras llamadas internacionales entre la provincia de Santa Cruz, Argentina, y Punta Arenas. Fue el gobernador Carlos Bories
quien desarrolló la primera comunicación entre dos teléfonos con magneto y manivela. Hasta mediados del siglo XX, los llamados se realizaban por medio de una operadora telefónica. Amigas y amigos, bienvenidos a este segundo bloque de nuestro programa Páginas de nuestra historia que desarrollamos en colaboración a través de un convenio de colaboración entre la Universidad de Magallanes, a través de UMAC Televisión y el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. En esta colaboración desarrollamos una serie de acciones, una de ellas es este programa, que como bien hablábamos, llega a través de las diferentes plataformas de UMAC TV, a través de UMAC TV, UMAC TV 2, y también a través de los canales abiertos y también a través de YouTube. En YouTube uno puede buscar UMAC Televisión, buscar nuestro programa y bueno, revisar las temporadas anteriores. Casi 30 programas, 60 invitados de los más diversos índoles, desde temas de la Federación Obrera de Magallanes, el viaje de Magallanes mismo, la literatura, Gabriela Mistral en Magallanes, geología, pero los más diversos temas y lo interesante, tratados por expertos de ellos, es decir, expertos que dan un poco de su tiempo, de su conocimiento, lo cual no es menor, y lo entregan a esta nueva plataforma de conocimiento que es la televisión. Alguien en su casa aprende en la televisión y puede aprender, lo cual lamentablemente ocurre pocas veces, y este es uno de esos momentos, así que con gusto desarrollamos este programa con UMAC Televisión. Y estamos conversando con nuestro amigo Alfredo Soto, profesor de la Universidad de Magallanes, y bueno, quedamos conversando sobre, ya estamos llegando a la Antártica, ya generalmente desde otros puertos, ya tratando de ingresar al estrecho y yendo hacia el sur, y hay una serie de navegantes interesantes, hablamos de Cook, pero también está Bellinghausen, me recuerdo, Ross, y todos estos que empiezan a ya ser los primeros en llegar, y la verdad que abriendo un mundo completamente nuevo. Me imagino los primeros que vieron y registraron los grados, la latitud y longitud, y dijeron, bueno, esto es algo completamente nuevo y es un continente y casi un universo nuevo. Bueno, exacto. Aquí es importante la intención que tenían de descubrir nuevos territorios, ¿ya? Obviamente ya con un reconocimiento del cono sur de América. Nos encontramos acá con algunas dificultades propias de la navegación del Estrecho de Magallanes, que hasta los días de hoy, si tú entiendes, todos los buques que ingresan al estrecho son acompañados por un experto, un práctico que le permite pilotar durante todo el trayecto las partes más difíciles del estrecho. Y eso impulsó a algunos navegantes a tomar decisiones de no cruzar el Estrecho de Magallanes y irse directamente ya cuando se tenía conocimiento del Cabo de Hornos, ya, del Paso Drake, a navegar por esas aguas, quizás con la intención de cruzar del Atlántico hacia el Pacífico, y aquí empezaron a ocurrir eventos que tienen que ver con lo que se destaca el Cabo de Hornos, que son los mares más bravos, donde están todos los vientos, y muchas de estas embarcaciones fueron arrastradas hacia mucho más al sur. Oye, como me comentas, no es menor lo que tú dices, que efectivamente se priorizó el Cabo de Hornos al estrecho durante un buen trozo de tiempo, imaginando el Cabo de Hornos como algo extraordinariamente tempestuoso. Entonces recordamos a Coloane y bueno, priorizar el Cabo de Hornos por sobre otro paso tiene que tener un significado importante. Sí. Ahora, obviamente, en las armadas del mundo, en la marinería, por decirlo así, el cruzar el Cabo de Hornos era un privilegio, incluso tuvo como un estatus mayor, sobre todo cruzar mucho más al sur.
cruzar el mar de Drake, el Cabo de Hornos fue famosísimo. Yo hace muy poquito comencé una lectura relacionada con los 500 años de frío, que es un libro español que habla mucho de la historia de la conquista del Polo Norte. ¿Ya? Y me causó mucha gracia en que los marineros que tienen la posibilidad de navegar el paso del noroeste y los que cruzan el Cabo de Horno tienen una significancia entre ellos, un símbolo de que si un oficial ha cruzado el paso noroeste, tiene la libertad de subir una pierna sobre una mesa, por ejemplo. Y el que ha cruzado los 2 pasos tiene la posibilidad de poner los dos pies o las 2 piernas sobre la mesa. Entonces era muy vistoso eso de que cuando se veía un oficial en los camarotes, en las cámaras de oficiales donde comen, algunos de ellos subían las piernas y estaba indicando de que él había sido un navegante que había andado tanto en el Ártico como en las aguas más al sur, en el Cabo de Hornos. Oye, sí. Muy interesante. Interesante, claro, sí. Te hacía especial cruzar el Cabo de Hornos a velas también. Exacto. Hasta el día de hoy. Claro, y habían otras de colocar los codos sobre la mesa también. Sí. Por algo lo está haciendo, tiene la capacidad para hacerlo. Oye, sobre estas navegaciones hacia el sur, también hay un navegante importante como el Sir Ernest Shackleton, pero también tenemos un connacional que hace algunos años se conmemoró el centenario y está un poco olvidado también, nuestro amigo el piloto Pardo, que es como el primer gran acercamiento nacional a la Antártica. ¿Podría ser así? Sí. ¿Considera? Sí, hay, como te comentaba fuera de cámara, hay un antecedente de que existió la posibilidad de un chileno estar en el año 1903, ¿ya? Cuando una de las expediciones de Otto Nordenskjöld quedó atrapado en la Antártica y el socorro viene desde Buenos Aires con la fragata, la corbeta Uruguay, ¿ya? Y se encuentran con la dificultad de que cómo se van a comunicar con estos expedicionarios suecos y otros ingleses también abordados en estos parajes. Habían unos noruegos también en esta expedición de Nordenskjöld y hay una intención de la Armada Argentina en buscar colaboración con la Armada de Chile, solicitando la posibilidad de tener algún oficial que pudiese ser traductor del idioma, ¿ya? Y había uno de ellos, yo lamentablemente no recuerdo su nombre en este momento, que lo asignaron para esta misión y viajó en el buque Uruguay. Que se denominaba así, tenía el nombre como Uruguay, Ara Uruguay, normalmente le llaman así los argentinos a sus buques, y él participó en esto y hay una cosa muy anecdótica porque la Armada Argentina le exige al oficial chileno tener que usar uniforme argentino. Entonces esto fue como un poco raro de que un uniformado de la Armada de Chile se tenga que vestir con el uniforme argentino. Hoy en día están estos intercambios y los oficiales de distintos países mantienen su compostura con su uniforme, qué sé yo, que son típicos y representativos de sus países. Y en este caso la Argentina le obligaba a la Armada. Entonces, este oficial hace mención a su jefatura y la verdad que lo dejan a su criterio, que él decida. Y lo cómico de esto fue que él tuvo que pagar por usar el uniforme. Y el otro punto es que lamentablemente justamente en el rescate de Otto Nordenskjöld, que efectivamente con éxito lo realizan, lamentablemente este oficial chileno no descendió de la corbeta, o sea, del buque argentino y no tuvo la oportunidad de estar en territorio antártico. Pero sí tenemos unos matices ahí de 1903. Entonces, retomando ahora con respecto a lo que oficialmente está designado como la primera aproximación chilena, totalmente chilena, es la gran hazaña del piloto Pardo, ¿ya? Que, bueno, el 2016 recién cumplimos los 100 años, así que se podría decir que es una historia fresca, que hay que
hay que remozar estos antecedentes, sacarle el polvo a los libros, a las bitácoras y hacerlo relucir. Tengo entendido que en la Costanera ya se está construyendo un monumento en homenaje a Piloto Pardo y he tenido la fortuna de tener conversaciones con la nieta de Shackleton, que fue el rescatado, como así también familiares de Piloto Pardo. Justamente el año 2016 nosotros trajimos al nieto de Piloto Pardo, uno de los nietos que estaba en Estados Unidos, que ya falleció lamentablemente, y en conjunto con su bisnieta también, que está muy abocada a rescatar la historia de su bisabuelo, sobre todo vinculado al desarrollo de elementos cinematográficos, a ver si puede lograr en un futuro próximo, tener la posibilidad de rescatar toda esta información y estos intercambios que hubo con la nieta también de Shackleton. Sí, claro. Sí, recuerdo hace algunos años en el centenario la serie de conmemoraciones que se desarrollaron en diferentes lugares. Recuerdo un desfile en la plaza, a la usanza cuando llegó Shackleton y cuando llegó Pardo, claro, también la ciudad se engalanó para recibirlo, porque no era menor el hecho que desarrolló. Yo recuerdo que en esa oportunidad el nieto de Piloto Pardo hizo mucho esfuerzo en conjunto con las autoridades regionales y antes de irse pusieron una placa en el muelle de Río Seco, donde llegó la Yelcho en primera instancia, porque la navegación de la Yelcho no fue por el estrecho de Magallanes, sino que tuvo que dar la vuelta por la isla Tierra del Fuego y entrar por la boca oriental del estrecho. No así cuando se fue rumbo a la Antártica, pasó por los canales hacia Puerto William y de ahí navegó hacia el sur. Y la gran noticia de que se había cumplido con éxito el rescate fue justamente desde ahí, de ese muelle que está totalmente abandonado. El mensaje se avisó. Se avisó de que ya estaban en ese sector, fue un 3 de septiembre. Más o menos de 1916, y ya el 5 de septiembre estaban ingresando acá a Punta Arenas. Entonces se dio el tiempo especial para hacer y preparar todas las conmemoraciones de la época para poder recibirlos a estos héroes. Sí, la verdad que un hecho que comenzó a recordarse hace algunos años y también es necesario que el resto del país también lo conozca. Sí, nosotros como universidad participamos intensamente en esta ceremonia y sobre todo desde el aspecto que me corresponde a mí en el tema educacional, trabajamos muy fuerte en los colegios, sobre todo aquellos que están más ligados a nosotros a través de un producto que estamos desarrollando ya llevamos varios años y de hecho se ha ido abriendo una brecha importante que es el sello Antártico Educacional. Nosotros le otorgamos este calificativo a que un colegio trabaje en los temas antárticos y obviamente en el mes de agosto el colegio tiene como meta, como indicador importante la celebración de este hecho histórico. Y en esa oportunidad hicimos las gestiones con autoridades educacionales y cosa que no estaba anteriormente, hoy en día en el calendario escolar está la celebración del rescate de Piloto Pardo a estos náufragos en la isla Elefante. Sí, entonces son avances importantes de rescatar la imagen de este marinero. Sí, porque igual tiene hasta esto valórico, porque uno plantea, igual, claro, Pardo no estaba a cargo de la Yelcho inicialmente, tenía otra embarcación, la Yañe. Exacto. Y había el piloto real de la Yelcho, no recuerdo el apellido, Mendoza puede ser, claro, estaba indispuesto. Sí. Claro, y no va. Curiosamente en la misma fecha que tenían que hacer. Y pidieron voluntarios. Claro, en un país, claro, que está lleno de Mendoza, por decir un apellido, y hay pocos Pardos. Sí. Así que en lo valórico, hay unas cartas aparte a su padre. Que exacto. Le dice nosotros la hemos rescatado justamente para los temas educacionales, con los profesores de lenguaje, por ejemplo. Hemos tenido la posibilidad de rescatar esta carta y obviamente que la conozcan los niños, los jóvenes y rescaten este valor, este espíritu que poseía un poco más patriótico en términos de las arengas que él hacía con respecto a su trabajo. Incluso él da a entender en muchos aspectos que era lo que tenía que hacer, ¿ya? Como una misión encomendada. Y de hecho todo lo posterior a eso,
las oportunidades de haber sido premiado, le otorgaban también la posibilidad de adquirir una recompensa. Él se negó a todo eso porque en el fondo él consideraba que estaba cumpliendo con su deber, no estaba haciendo negocio con esto, pero hoy en día la visión yo creo que sería distinta. Claro. Oye, sobre este periodo, claro, sí, seguimos avanzando desde Punta Arenas, la gran mayoría de ellas, expediciones de principios de siglo, Scott, Amundsen, Shackleton, Charcot. Sí. Hace poco estaba recordando que la Embajada de Bélgica trabajó sobre Adrián de Gerlache, en la Bélgica, Sí. claro que fue la primera vez que se pasó el invierno antártico, el Exacto. invierno en la Antártica. Sí. Y estos viajes llamados heroicos de principios de siglo. A posteriori... Los franceses también, Los Dumont franceses. d'Urville, Ah, que ellos Edmond de consideran Mondourville, como claro que sí. la primera expedición, así con nombre y apellido, primera expedición a la Antártica. Claro que sí. Sacaron unos atlas bien bellos de este viaje, bueno, por todo el mundo. Bueno, este salto que nos dimos al piloto Pardo 1916, Sí. antes había una historia igual Claro. relacionada con los primeros avistamientos del continente, que hoy en día estamos celebrando los 200 años de este avistamiento y de la exploración antártica, obviamente, referido a algunos antecedentes específicos con el avistamiento que tuvo Bransfield, ¿ya? Que está considerado el primero en llegar a la Antártica en términos del continente, pero también está en una disputa ahí con Bellinghausen, que también lo hace a una cantidad de kilómetros bastante considerable por otro lado. Y así van surgiendo antecedentes. Los últimos nuevos son un reporte de Fieldes con respecto a la llegada de un buque. Por la bahía Fieldes. Claro. Fieldes hace, él haciendo esta navegación en la isla de Decepción, que era un lugar muy visitado por el resguardo y la característica de la isla de Decepción, que parece un picarón, ¿ya? Y tiene una entrada, y los buques ahí tienen la facilidad de poder pasar el tiempo que sea necesario con respecto a las inclemencias del tiempo, ¿ya? De los aspectos meteorológicos. Hay un barco que navega, estamos hablando que los primeros avistamientos en la Antártica son en enero de 1820. Entonces, posterior a ello, Fieldes tiene una información de un navegante de apellido francés, que no lo recuerdo ahora, que el buque con bandera chilena llega a pisar el continente antártico también. Entonces tenemos un antecedente que hay que pulirlo un poco más, indagar más, investigar más, como para poder quizás desbancar un poco que en 1916 es la primera aproximación de Chile, quizás es mucho antes. En 1820, justamente en noviembre de 1820, pudo haber sido esta aproximación de este buque. Los historiadores tienen mucho que decir ahora, y indagar y realmente confirmarlo. Sí. Oye, y precisamente me imagino que luego de estos viajes iniciales, la motivación más que explorar, más que descubrir, más que ser un nuevo de estos navegantes de portadas de libros, también era lo económico. Me imagino que se llegaba hacia el sur, saliendo muchas veces desde Punta Arenas en búsqueda de las ballenas, el lobo de 2 pelos. Mira, siempre la exploración estuvo con este velo de adquirir fama, riquezas, y hablemos de la exploración mundial, ¿ya? La inquietud de todos los países por descubrir nuevos territorios siempre estaba ligado a descubrir estos territorios, y segundo, buscar sus riquezas, de qué manera se podían favorecer en nuevas riquezas, ¿ya? Y en este caso, obviamente, por ahí hay algún navegante que llega a las islas de la isla Shetland del Sur, en la cual ven la cantidad de lobos finos antárticos y lo asemeja a una mina de oro que encuentra en esas latitudes, como para poder comercializar estas pieles después posteriores a sus navegaciones. Palmer también. Ahora, lo interesante es que todos estos navegantes históricamente tienen un refuerzo para la confirmación de que Chile es un país antártico y reconocido a nivel mundial,
es que la gran mayoría de los navegantes solicitaban autorización a Chile para navegar estas aguas. Entonces esos son antecedentes históricos que avalan el día de mañana. Pensemos, a lo mejor me voy a adelantar un poquito de lo que estamos en el guión históricamente, y que espero que no suceda, de que los países empiecen a distribuir en la práctica la torta de la Antártica. Chile tiene mucho que decir, es decir, tiene mucha historia, tiene los antecedentes propios de los primeros que incursionan el continente antártico. Así que, por un lado, estamos felices y contentos de sentirnos orgullosos de ser un país antártico, y esta región, como dicen por ahí, que es la región más antártica del mundo, por esta cercanía que hablábamos de las costas de tanto de Sudáfrica y Australia, que están mucho más lejos que la nuestra. Sí. Oye, siempre ocurre cuando uno conversa estos temas tan interesantes, tan agradables, el tiempo se pasa volando. Sí. Oye, profesor, yo sé que ha hecho una cantidad de exploraciones de la Antártica, más de una docena, si nos puede contar su trabajo también en este ámbito, en el ámbito antártico, estas exploraciones que lleva, cuáles tiene proyectadas a posteriori, cuáles son sus desafíos para este año, en qué está. Mira, también se puede decir que es una historia desde niño, desde muy pequeño. En una oportunidad yo estudié en la escuela, hoy día se llama Juan Williams, pero en esa época se llamaba la escuela número 1, la que queda en Mardones, ¿Ya? la calle Mardones. Y yo viviendo en la población explotadora, por ahí por Enrique Abello, tenía que caminar hasta mi colegio y pasaba justamente en lo que se denominaba en esa época el monumento a Yugoslavo, que hoy en día es el monumento croata. Y encontré un libro, encontré un libro de la editorial Life, y el título del libro era Los Polos. Y me lo guardo. Porque no había nadie que asumiera ser el dueño, por lo tanto lo recogí y lo guardé. En esa época, televisión blanco y negro, estaban los famosos programas de Jacques Cousteau, El mundo submarino de Jacques Cousteau. Y justamente y coincidentemente comienzan a pasar los capítulos de su viaje a la Antártica. Entonces yo lo asocié a la literatura. Imagínate, de haber tenido 10 años más o menos. Hoy en día es conocido como una técnica didáctica y pedagógica el que los niños tengan la posibilidad de distintos medios para poder obtener un conocimiento. En este caso la literatura, la televisión, se complementaban, porque yo viendo las imágenes del mundo submarino de Jacques Cousteau, la empecé a comparar con mi libro. Ahora, esto de los polos, yo tenía una confusión porque hablaba del polo norte y del polo sur, no exclusivamente de la Antártica, pero eran muy similares en lo que yo veía en la televisión. Y el tercer punto que sucede para mi beneficio en función de crear un sueño, de poder algún día estar en la Antártica, se produce que en mi colegio se organiza una visita especial como colegio, como curso, al Muelle Prat. Y nos llevan, siendo niños, nuestra profesora nos lleva a visitar el Muelle Prat. En esa época se podía visitar, hoy en día no se puede entrar. Y me encuentro con la gran sorpresa de que el Calipso de Jacques Cousteau está atracado en el Muelle Prat. Entonces ahí fue una emoción desbordante, ya siendo niño. Yo, marino que veía por la cubierta, yo pensaba que era Jacques Cousteau. Yo nunca lo vi, yo creo, quizás lo vi, pero no lo pude apreciar bien de cerca. Y yo creo que ahí se me creó el sueño. Después en mi vida hay una etapa mucho más ligada a mi formación profesional. Estudié en Osorno, buscando los ambientes magallánicos, empecé a subir montañas, muy vinculado a la nieve, al hielo, muy aficionado al montañismo también. Y se me produce la oportunidad de venir a trabajar al Club Andino de Punta Arenas, hacerme cargo de las pistas de esquí, en la cual estuve prácticamente 8 o 9 años trabajando en Cerro Mirador. Todo lo que tú puedes apreciar ahora del Cerro Mirador fue en la época administrativa, con el directorio obviamente que estaba a la cabeza de esta comunidad social deportiva. Y en el Club Andino conocí, y ya lo conocía anteriormente, pero aquí pudimos conversar mucho. Llegó con su familia el doctor Gino Casaza, glaciólogo de eminencia, que todavía participa como investigador de nuestra universidad.
y él me invita a participar del programa que en esa época él estaba conformando, que era la Dirección de Programas Antárticos. Esa es más o menos la historia. Y él me invita a que como profesor de educación física pudiese yo preparar a algunos alumnos de la universidad para sus campañas tanto en el campo de los sur como en la Antártica. Entonces mi pregunta era, pero aquí nadie me conoce, ¿ya? ¿Cómo voy a parar delante de los alumnos? ¿Con qué autoridad yo le voy a decir, vamos a aprender esto, lo otro? Obviamente yo sabía lo que podía hacer, pero en función de entusiasmarlo. Entonces el doctor Gino Casasa me pregunta, ¿y qué podemos hacer? Y yo le digo, bueno, tenemos que hacer, tú estás viajando a la Antártica, hagamos algo en la Antártica. ¿Cómo qué? Y yo sabía que Gino Casasa tenía un programa en Patriot Hill, muy al interior de la Antártica, en la latitud 83 grados, ¿ya? Y, y le digo, vamos a escalar el Monte Vinson. El Monte Vinson es la montaña más alta de la Antártica. Y recuerdo que Gino como que, Claro. esas son palabras mayores. Dime otra cosa. ¿Ya? Claro, entonces, pero lo entusiasmo de todas maneras. Yo imagino como Magallanes entusiasmó Claro. de alguna forma se encantó también y lo curioso fue que enviamos 2 cartas, porque la única manera de llegar a esa latitud era con la Fuerza Aérea de Chile. Entonces enviamos 2 cartas, una carta solicitando el apoyo a esta exploración al Monte Vinson y una carta más científica de apoyo a la ciencia con respecto al ingreso de algunos científicos de la universidad. Y lo curioso fue que la Fuerza Aérea aceptó la de exploración, ¿ya? La nuestra, no la de Gino Casasa. Y eso significó que yo invité a Gino Casasa a mi expedición a la Antártica. Y de ahí parte todo. El año 1997, el 19 de noviembre de 1997, yo ingreso a la Antártica por primera vez. Y de ahí se cumple el sueño. Eso ahora es un elemento que yo utilizo en mis clases, sobre todo para fomentar en los jóvenes cómo los sueños demoran, pero se cumplen, ¿ya? Y sobre todo cuando uno es insistente y consistente en lo que cree hacer. Y hoy día estoy siempre bajo el alero de la Universidad de Magallanes, trabajando con el Centro de Investigación Gaia Antártica en temas educacionales. Estoy formando jóvenes, niños con este conocimiento, sobre todo rescatando de que nuestra región no solamente es Magallanes, sino que es Antártica chilena también. Con esa experiencia. Así que, amigas, amigos, tenemos que ya que despedir el programa, agradecer al profesor Alfredo Soto. Fue muy agradable la conversación. Se agradece su tiempo, su conocimiento, que lo entregue en esta nueva plataforma. Y bueno, amigas, amigos, vernos en el próximo capítulo de un programa tan interesante como este, de Páginas de Nuestra Historia, que hacemos en colaboración UMAC Televisión y el Museo Regional. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Y bueno, amigos, amigas, lo dejamos en la compañía de UMAC Televisión a través de toda su parrilla programática. Muchas gracias.